Buenas tardes. Martes 8 de julio del 2025, 15 horas con 9 minutos. A través de esta audiencia, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checley Soria, va a llevar a cabo esta audiencia solicitada por la primera Fiscalía Suprema en el proceso seguido a don César José Inostroza Pariachi y otros, expediente 44-2019-15, por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. Se deja constancia que la presente audiencia está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Buenas tardes, señor juez supremo, señores abogados de la Procuraduría, de las mesas, señores procesados todos, por el Ministerio Público, para esta sesión de audiencia en reemplazo de la fiscal que tiene a cargo el caso, doctora Alejandra Cárdenas, quien habla, Óscar Miranda Orrillo, fiscal adjunto supremo de la primera Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias. Gracias, doctor. Por la Procuraduría. Señor magistrado, señor fiscal superior supremo, señores abogados. Por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con registro CAI 4604, domicilio procesal Avenida Arequipa número 5060, 5070 Miraflores, casilla electrónica judicial 49089, correo electrónico institucional pps.notificaciones@pg.gov.p y teléfono de contacto 9931499029. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Inostroza. Muy buenas tardes, señor juez. Buenas tardes al representante del Ministerio Público, todos los presentes. Por la defensa técnica de César Inostroza Pariachi, el abogado Joel Macera Barriga, identificado con registro de matrícula del Colegio de Abogados de Lima 69870 y demás datos consignados en la sesión anterior. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Zapata Huertas. Por la defensa del señor Rixi Cortés. Buenas tardes, señor magistrado, señor fiscal, colegas de la defensa. Cintia del Carmen Yaneli Bravo, con registro del Colegio de Abogados del Callao, número 7400, abogada defensora del señor Salvador José Rixi Cortés, con los datos registrados en la audiencia previamente sostenida la semana pasada, que no han sufrido variación a la fecha, doctor. Gracias, doctora. Por la defensa pública. Buenas tardes, señor magistrado y todos los presentes. Por la defensa pública, Margot Cusiwa Mantineo, con registro de Colegio de Abogados de Ayacucho 263, casilla electrónica 1986885, correo electrónico mcusiwaman04@gmail.com, número de celular 912-6182-78, participando como defensa necesaria en caso de inconcurrencia de sus abogados de libre elección. Gracias. Gracias, doctora. Cristian. La defensa de la señora Zapata no ha constituido defensa, ¿no? No, doctor. Solo está presente la defensa pública. Pero ahí veo una persona de iniciales AZ Bache. La doctora, es el perfil de la doctora Zapata. O sea, ella está presente. Soy yo, doctor. Señora Zapata, ¿cómo está? Buenas tardes. Dígame, ¿usted ya puede conversar con la defensa pública? Doctor, asistí, pero me indicaron de que yo no podía ir a buscar en este tipo de delitos una defensa pública, que la iban a nombrar. Sí, fui a la oficina. Incluso se comunicaron con la persona que me había estado llamando ahí del juzgado, y yo no podía ir a buscar un abogado, una defensa pública. Me lo iban a nombrar por medio de un oficio y así iba a ser el trámite. No, pero nosotros no designamos defensa. Pedimos el apoyo de ellos cuando están en audiencia. Pero yo no tengo nada que ver con los Sí, fui, doctor. Ellos son autónomos, ellos tienen sus propios directores. Sí, lo que pasa es que me dijeron que oficiaban y ya ellos disponían, pero yo no podía ir a... Pero nosotros oficiamos no para casos concretos. Bueno, doctora Cusimamán, ¿nos puede apoyar en esta audiencia? Que es una audiencia donde solo voy a ver una cuestión previa. Sí, señor magistrado. Además de yo precisar también a lo que me señala la señora, que en efecto, si es que digamos para la siguiente sesión va a requerir defensa pública, se le envíe el oficio correspondiente y se designe ya un defensor para las siguientes sesiones y cuente ya con una defensa necesaria para que esté nosotros mandamos durante el todo oficio, el proceso. pero nosotros no lo designamos. No. Claro, exacto, así es, señor magistrado, sí.
Ya bastante tengo con el juzgado para estar metiéndome en la defensa pública. Ya, bueno, entonces hoy ya me puede usted apoyar. Listo, entonces vamos a dar cuenta de los escritos que han ingresado. Han ingresado un escrito con registro 110-2025 del día. Esta es la cuestión previa. Claro, pero eso ya se está ingresado antes. Por eso está bien, pero voy a hacer referencia. Hay, en la absolución de la acusación, la defensa del señor Inostroza ingresó su absolución el 10 de enero del 25 y planteó una cuestión previa que con escrito ingresado el 7 de julio del 2025, con ingreso 27-24-2025, está sustentando esa cuestión previa. La defensa del señor Rixi ha presentado 3 escritos, uno el 7 de julio del 2025, formulando observaciones formales al requerimiento acusatorio, otro del mismo día, objetando la reparación civil formulada por la Procuraduría, otro, 4 escritos, formulando una excepción de prescripción de la acción penal, todos del 7, y uno último ofreciendo pruebas para el juicio oral, declaraciones testimoniales que se señalan. Entonces, doy cuenta de estos escritos, tendrá que presente a los autos para que hagan referencia en su oportunidad, ¿no? Dependiendo si son observaciones formales, si son excepción y ofrecimiento de prueba. Vamos a revisar el día de hoy la cuestión previa que ha formulado la defensa del señor Inostroza. Doctor Macera, tiene el uso de la palabra. ¿Cuánto tiempo necesita? Doctor, 15 minutos, tal vez menos. Ok, lo escuchamos. Con su venia, señor juez supremo de investigación preparatoria, esta defensa técnica deduce el medio técnico de defensa de la cuestión previa respecto a los siguientes fundamentos. El artículo 99 y el artículo 100 de la Constitución Política del Perú establece, señor magistrado, un procedimiento previo en caso de altos funcionarios públicos. En este caso, está debidamente acreditado y es de conocimiento también de vuestra judicatura que mi defendido César José Inostroza Pariachi ha sido nombrado en el cargo de juez supremo titular el 29 de diciembre del 2015. Es decir, a partir de esa fecha, teniendo la condición de un alto funcionario público, señor magistrado, es imposible que se puedan investigar, procesar y enjuiciar hechos sin previamente haber sido sometido al procedimiento parlamentario previo, es decir, a efectuar una denuncia constitucional en contra de mi defendido a efectos de poder procesarlo. ¿Cuál es, si nosotros, señor magistrado, vemos la imputación que se le atribuye a mi defendido, que está en la página 138, pero sí, página 138 y 139 de requerimiento acusatorio, podemos establecer que bajo el rubro de imputación concreta y necesaria se le imputa el siguiente hecho a mi defendido. Se imputa al acusado César José Inostroza Pariachi, en su condición de juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el año 2015, haber aceptado el ofrecimiento que le realizó el coprocesado Salvador José Richie Cortés, consistente en darle diversas dádivas, invitaciones de cenas a restaurantes, entrega de canastas navideñas y atenciones en el Hotel Mariangola, con la finalidad de designar y mantener en el cargo a una persona de su confianza, Ana María Zapata Huertas, como jueza numeraria del cuarto juzgado especializado en lo penal del Callao, para que se abocara al conocimiento del incidente 548-2021-57, y esta, Ana María Zapata Huertas, realizara u omitiera actos procesales tendientes a evitar la ejecución de la resolución 9
resolución 9 de abril del 2005, emitida por la primera Sala Superior del Callao, la cual ordenó la devolución de los bienes incautados a los procesados absueltos, entre ellos los bienes relacionados al Hotel La Paz S.A. en liquidación, los cuales se encontraban bajo la administración judicial, lo que sería de conveniencia a los intereses económicos de Salvador José Richie Cortés, siendo, y este es el tema por el cual nosotros estamos planteando la cuestión previa, señor magistrado, siendo que finalmente César José Nostroza Pariachi recibió las dádivas entre el 2016 y 2018, cuando el incidente 548-2021-57 se encontraba en trámite. Teniendo en cuenta, señor magistrado, esta imputación y que incluso estos hechos están contenidos como hechos concomitantes y considerando que mi defendido César José Nostroza Pariachi ha ocupado el cargo de juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia a partir del 29 de diciembre del 2015, no se podría procesar y mucho menos acusar por hechos del 2016 al 2018, donde supuestamente se le imputa que recibió las dádivas en esos años, si es que previamente la Fiscalía, señor magistrado, no pide o la Fiscalía de la Nación no realiza una denuncia constitucional en contra de mi defendido, a efectos de que la subcomisión, la comisión permanente y el Pleno del Congreso puedan acusarlo constitucionalmente por estos hechos. Y para sustentar, señor magistrado, nosotros nuestra pretensión, el día de ayer hemos presentado un escrito adjuntando la disposición del 27 de junio del 2025, mediante la cual se resuelve no dar lugar a formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra César José Nostroza Pariachi por el delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado respecto a los hechos señalados en el numeral 2.2.2.1 de la presente disposición en mérito a los fundamentos detallados en el numeral 2.3. En consecuencia, archívese. ¿Cuál es la relevancia de esta disposición fiscal, señor magistrado? Que ocurre lo mismo, que se pretende procesar o es imposible procesar a un alto funcionario público si es que previamente no se sigue el procedimiento parlamentario previo. Y es evidentemente, señor magistrado, lesiona los artículos 99 y 100 de la Constitución. En ese sentido, señor juez supremo de investigación preparatoria, atendiendo a que en el presente caso, respecto a esos hechos que están como hechos concomitantes en el requerimiento acusatorio respecto a la imputación de mi defendido César José Nostroza Pariachi, solicitamos a vuestro despacho que declare fundado el medio técnico de defensa de la cuestión previa. Eso es todo, señor magistrado. Doctor Miranda, tiene usted la palabra para que pueda hacer su réplica. Gracias, señor. Señor, de acuerdo a lo que la propia defensa técnica del señor Nostroza Pariachi ha sustentado para su cuestión previa, para la cuestión previa planteada en favor del acusado en mención, tenemos que señalar lo siguiente, que claramente de la lectura que ha dado el señor abogado en la parte pertinente a la imputación concreta y necesaria realizada en el escrito acusatorio de la Fiscalía, señala que se le imputa a César Nostroza Pariachi en su condición de juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, la comisión del delito de cohecho pasivo específico, toda vez que en septiembre del año 2015 habría aceptado el ofrecimiento que le realizó Salvador José Richie Cortés, empresario y accionista del Hotel La Paz S.A., hoy Hotel Mariangola, en liquidación, consistente en darle diversas dádivas, entre ellas invitaciones de cenas a restaurantes,
como Francisco, el Polo Marino y Parrilla El Asador, obsequio entregas de canastas navideñas y atenciones en el Hotel Mariangola, con el fin de que designara y mantuviera en el cargo a una persona de su confianza. Nos referimos a Ana María Zapata Huertas como juez supernumeraria del cuarto juzgado especializado en lo penal, lo cual se concretó en la resolución administrativa de presidencia número 501-2015 del 29 de septiembre de ese año 2015 y la resolución administrativa de presidencia número 649-2015 del 23 de diciembre de ese año 2015. Esta primera reseña del fáctico de la imputación contra César Inostroza Pariachi, señor juez supremo, claramente está delimitando el marco temporal y el cargo que desempeñaba entonces Inostroza Pariachi como presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Entonces, si partimos que el hecho imputado de cohecho pasivo específico contra Inostroza Pariachi se produjo en esa fecha, en diciembre, hasta diciembre del año 2000, el 29 de septiembre del año 2015, cuando designó como jueza supernumeraria del cuarto juzgado penal del Callao a la persona citada de Ana Zapata Huerta, con el evidente propósito, de acuerdo a los términos de la acusación también planteados, de que esta persona respondiera a los intereses del empresario Salvador Richie Cortés, quien tenía interés directo en la resolución del caso que estaba siendo sometido a conocimiento de este juzgado y a cargo de la juez citada entonces en el incidente número 548 del año 2001, que ya se encontraba entonces en estado de ejecución de sentencia y que debía disponer la devolución de los bienes incautados, entre otros, el hotel referido Mariangola, a las personas que correspondían y que no le interesaba entonces al señor Salvador Risi que se produjera tal devolución y el aporte o la ayuda que requería para con el trámite de este proceso consistía en dilatar, y como que en efecto se advierte y se ha acompañado prueba suficiente en ese sentido que demuestra que esos actos dilatorios de entorpecimiento para con un trámite célere de un estado de proceso en ejecución se condecían con aquellas dádivas que estaba siendo objeto de aceptación por el señor Inostroza Pariachi para entonces. Entonces, en primer lugar, debemos advertir que dado el marco temporal, Inostroza Pariachi no tenía todavía para entonces la condición de juez supremo, sino de juez superior, presidente de la Corte Superior del Callao, y por lo tanto no hay una condición especial que tuviera para con el trámite del procedimiento establecido en el artículo 99 y 100 del antejuicio y la prerrogativa especial por su condición de alto funcionario como magistrado de la Corte Suprema que ostentó al año siguiente, a partir del año 2016 en que ejerció el cargo citado. No le alcanza, pues, señor, de modo alguno esta condición especial para que opere, para que proceda la cuestión previa que hoy invoca la defensa técnica del señor Inostroza Pariachi por la razón expuesta. Por otro lado, señor, también en el supuesto negado de que esto fuera así, que tuviera una condición especial por su cargo para con el trámite establecido en el artículo 99 de la Constitución por su condición de alto funcionario del Estado, tampoco a la fecha hoy podría alcanzarle esa prerrogativa en la medida que habría operado por el transcurso del tiempo el exceso de para con su condición o para con mantener esa prerrogativa. Tal es así, señor, que hoy en día, y es de conocimiento de su juzgado supremo, que el Congreso viene ya devolviendo las carpetas contra Inostroza Pariachi, que en su momento, en algunos casos, cuando sí se dio la denuncia constitucional del Ministerio Público por su condición especial de alto funcionario, esto es, miembro de la Corte Suprema, juez supremo, cuando se dio esa figura, sí, al transcurrir los 5 años, el Congreso lo que ha hecho es devolver, sin pronunciarse, los casos para que el Ministerio Público proceda con el ejercicio de la acción penal contra esta persona, sin haber formulado ningún tipo de pronunciamiento con respecto a una eventual acusación
o autorización congresal para con el trámite del ejercicio de la acción penal. Entonces, señor, estas razones ampliamente desvirtúan la pretensión planteada por la defensa técnica para con observar que debió la Fiscalía haber seguido un trámite respetando aquel procedimiento que establece el artículo 99 y 100 de la Constitución. No es el caso para el señor Inostroza, reitero, por su condición al momento de producidos los hechos de juez superior y presidente de la Corte Superior. El tipo legal, el tipo o el verbo rector propiamente imputado es el de haber aceptado una dádiva como fue la que se produce a instancias o a propuesta del propio Salvador Rizzi Cortés, empresario y favorecido con el trámite del expediente 548-2001 en el cuarto juzgado penal a cargo de la jueza Ana Zapata Huerta. Existe jurisprudencia en ese sentido, señor, como aquella que la Corte Suprema de la República emitió en la apelación número 5 del año 2019 en Lima, que ha establecido que en su fundamento séptimo, que es necesario precisar que el verbo rector de la imputación contra el procesado es aceptar, aceptación que puede ser un donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. En ese sentido, no es necesario la inmediatez de la entrega del beneficio o ventaja económica, ni que se haya expedido o no una resolución que favorezca a un tercero, teniendo como referente lo establecido por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República en el fundamento quinto del recurso de nulidad número 2773-2013 Huánuco, toda vez que basta que el intraneus acepte para que se configure el delito, puesto que la entrega puede concretarse con posterioridad. Si bien el Ministerio Público en la acusación escrita, señor juez supremo, ha señalado luego que también se dieron actos de recepción para con los donativos, con las dádivas que habría ofrecido anteladamente Salvador Rizzi, eso no quiere decir que el delito ya no se hubiera consumado antes, cuando el señor Inostroza Pariachi ejercía el cargo de juez superior en la Corte Superior del Callao y como presidente de esta designó en el cargo de jueza supernumeraria a la señora Ana Zapata Huerta. Por lo tanto, señor, siendo un delito de ejecución instantánea, de mera actividad que se produce en ese momento, ya el delito de cohecho se había consumado a instancias de Inostroza con esa conducta. Por lo tanto, señor, solicita al Ministerio Público se declare infundada la cuestión previa planteada por la defensa del acusado César Inostroza Pariachi. Gracias, señor. Tiene el uso de la palabra la defensa de la Procuraduría. Venía, señor magistrado. Ya. Después del registro forzosamente, tenemos que remitirnos a la imputación que se hace en el requerimiento acusatorio. Eso va a determinar el ámbito respecto a si es procedente o no la cuestión previa, considerando que la cuestión previa tiene que ver con un requisito de procedibilidad que ha sido reconocido, dicho sea de paso, en la casación 209-2017 Cusco y en la casación 777-2016 Lima. Hacen referencia a que la cuestión previa tiene que ver con un mecanismo de control de legalidad y que su fundamentación o su trascendencia radica en que falta una condición de procedibilidad. Es decir, de acuerdo a las circunstancias del delito, sea necesaria un requisito previo para que pueda proceder la acción penal. Eso no es el caso que se ha escuchado. Lo que se escucha es, de acuerdo a la imputación que hace, de acuerdo a la acusación que hace la defensa, que sería parte de la imputación que César Inostroza Pariachi ha sido investigado en el año 2018 o antes, 2015-2018, cuando ya era magistrado supremo. Y eso no es cierto, porque la imputación que formuló el Ministerio Público, la imputación concreta, es que César Inostroza Pariachi, esa es la imputación, en su condición de juez superior, dice el texto de la acusación, y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, o sea, antes del año 2015, dice, habría aceptado el ofrecimiento que realizó Salvador José Rizzi Cortés, empresario del Hotel La Paz, consistente, o sea, la aceptación se da en el año 2015, en septiembre o antes de que sea magistrado supremo, respecto a invitaciones en el Hotel María Angola, dádivas, obsequios, entregas de canastas. Ese es el ofrecimiento que se le hace en el año 2015 y lo acepta. Diferente es la fecha en la que recibe
que como en efecto lo ha dicho el Ministerio Público, no existe incoherencia entre el hecho de aceptar y recibir, en este caso, la distancia que puede existir en función del tiempo. No es trascendente. El delito se consuma con la sola aceptación de la dádiva, y en efecto eso ha sido así en el año 2015. ¿Para qué? Esa es la imputación. Para que designara y mantuviera en su cargo a Ana María Zapata Huertas, que en este caso era jueza superior del cuarto juzgado especializado del Callao, y esta jueza se abocara al incidente 548-2001-57, que era justamente el acto o proceso judicial de Salvador Richie Cortés que le interesaba. Concretamente, al final de la imputación, la construcción de la imputación que es Ministerio Público es, ya en el año 2016 y 2018, él habría recibido estas dádivas. Una cosa es dar o hacer, otra cosa es recibir. Lo otro vendrían a ser hechos postconsumativos que no definen, en todo caso, la consumación del delito. Por esa razón, no se trata de una cuestión, no vendría a establecerse que la cuestión previa planteada fuese fundada, porque la imputación misma establece que César Ignacio Pagliacci recibe posteriormente las dádivas, que no forma parte de la imputación. La imputación es la omisión que le hace, es cuando él es magistrado superior de la Corte Superior de Justicia del Callao, en el año 2015. Esa es la imputación. Y por lo tanto, dentro del ámbito de sus funciones, o el ámbito de su competencia, era justamente designar y mantener en el cargo una jueza supernumeraria, lo que no podía hacerlo como juez supremo. En todo caso, en el año 2015, septiembre del año 2015, el delito se habría consumado y por lo tanto esa sería la imputación final. Los otros son circunstancias colaterales que van a abonar respecto a la imputación, pero no se tratan en el fondo de la imputación que hace el Ministerio Público, la acusación que realiza. Bajo esa situación, señor magistrado, consideramos que no se cumple con este requisito de procedibilidad que en todo caso abona la defensa respecto al antejuicio político que debe tener presidente de Pagliacci conforme al artículo 99 de la Constitución, porque no se trata los hechos respecto a imputarle un delito en su condición de magistrado supremo. No es el caso. Se le imputa el delito en su condición de magistrado superior de la Corte Superior de Justicia del Callao. Y por lo tanto, la cuestión previa sí debería ser declarada infundada, porque no tiene que ver en este caso con requisito de procedibilidad para la imputación, por supuesto. Es todo. Gracias. Señor Inostroza, ahorita le doy la palabra al doctor Macera. Señor Inostroza, para que se acredite, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es César José Inostroza Pagliacci, DNI 072-00754. Okay. Los demás datos sobran en el expediente. Gracias, señor. Doctor Macera, tiene 6 minutos para replicar. Sí, doctor. A ver, nosotros sustentamos, señor magistrado, nuestra pretensión, no solo con nuestros dichos, sino en mérito a una disposición emitida por la Fiscalía de la Nación, que es la disposición del 2 de octubre del 2020, mediante el cual, a solicitud de la primera Fiscalía Suprema Transitoria, se autorizó el ejercicio de la acción penal para ampliar el marco de imputación contra César José Inostroza Pagliacci. ¿Y qué nos dice, señor magistrado, en el fundamento octavo la Fiscalía de la Nación? Y acá vamos a poner en evidencia que no solo no se cumple con este requisito de procedibilidad, sino que además se ha ampliado la imputación de manera indebida respecto a hechos cuando César José Inostroza Pagliacci ocupaba el cargo de juez supremo. ¿Qué dice? El fundamento octavo, en el informe ampliatorio en materia de elevación se inserta de manera concreta como marco de imputación adicional la inclusión y precisión de medios corruptores provenientes del empresario Salvador Richie Cortés que habrían sido objeto de solicitud, aceptación y finalmente recepción por parte de los imputados funcionarios públicos, concretamente bajo el siguiente detalle. A César José Inostroza Pagliacci, en su condición de juez superior y presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en el año 2015 habría solicitado, aceptado y finalmente recibido diversos donativos, ventajas y o beneficios, entre ellas invitaciones a restaurante, obsequios de entrega, canastas navideñas y atenciones en el Hotel Mariangola por parte de Salvador José Richie Cortés, con el fin de que se designe a una persona de su confianza, Ana María Zapata Huertas, como juez supernumeraria del cuarto juzgado especializado en lo penal del Callao. En esta disposición de la Fiscalía de la Nación no se habla en ningún momento, señor magistrado, del último apartado
de la página 38 y 39, donde señala, siendo que finalmente César José Nostroza Pariachi había recibido las dádivas entre el 2016 y 2018. Nunca ha sido objeto de eso, y justamente porque la Fiscalía de la Nación conocía, cuando esta investigación inició el 2019, de que César José Nostroza Pariachi, a partir del 29 de diciembre del 2015, ya ocupaba el cargo de juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República. Y por tanto, no han incluido esos hechos. Y en el requerimiento acusatorio se amplían esos hechos y obviamente, señor magistrado, lo desvían del procedimiento predeterminado por ley, debido proceso, y se vulnera el derecho al antejuicio político del cual es titular, en este caso mi defendido César José Nostroza Pariachi. Por eso es que se deben excluir o no tener por presentado, señor magistrado, los hechos posteriores a que al 29 de diciembre del 2015. Y un dato adicional, señor magistrado, es por esa razón que la Corte Suprema, a través de la Sala Penal Especial, en la ejecutoria número 14 del 26 de noviembre del 2026, ordena la exclusión de todos los audios derivados de manera directa o indirecta relacionados a años posteriores, es decir, de cuando César José Nostroza ya era juez supremo o titular de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué hace eso? Porque justamente no se puede construir ninguna imputación relacionada con audios cuando él ya ocupaba el cargo de juez supremo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque no se ha seguido el procedimiento predeterminado, es decir, no se lo ha acusado constitucionalmente respecto a estos hechos. Y por tanto, señor magistrado, se debe declarar fundada nuestra cuestión previa a efectos de que se tengan por no presentados estos hechos a partir del 29 de diciembre del 2015 para adelante. Eso es todo, señor juez supremo. Gracias. Doctor Miranda. Sí, señor, gracias. Respecto a lo último que ha señalado el señor abogado, insistiendo en la procedencia de la cuestión previa para su defendido, el señor Nostroza Pariachi, debemos decir que, en primer lugar, la investigación de cualquier hecho delictivo a través de una carpeta fiscal por el Ministerio Público es gradual, señor. Y el principio de gradualidad, de progresividad para con perfilar la acción penal y definir finalmente los cargos que se están haciendo en este momento, en esta causa penal, a través de la acusación fiscal, de modo alguno enerva la validez de que en un principio, quizás, a juicio del señor abogado, por la parte que ha citado de la resolución o de la disposición fiscal del Ministerio Público de Fiscalía de la Nación en el año 2020, haya señalado un extremo de los hechos objeto de imputación contra Nostroza Pariachi. Acá, claramente, los actos de investigación han delimitado que la participación delictiva de Nostroza Pariachi para con los hechos objeto de acusación de este caso en el expediente 44-2019 se remitieron a aquel momento en que César Nostroza Pariachi, a instancias o pedido del propio interesado, en ese caso judicial que estaba viéndose ya entonces en el cuarto juzgado penal del Callao, colocara para esos efectos como jueza de ese juzgado a la señora Ana María Zapata Huerta, quien definitivamente era de interés del empresario y interesado en esa causa penal que tuviera un juez afín proclive a responder a sus intereses, y eso se dio. Los actos de investigación también van a corroborar la afirmación de ese fáctico por el Ministerio Público. Esta persona, desde entonces, designada por Nostroza Pariachi como juez superior, como presidente de la Corte Superior del Callao, no como miembro o como juez supremo en el año 2017. El hecho se remonta a septiembre del año 2015, cuando César Nostroza Pariachi era presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Y entonces, teniendo competencia propia para con la designación de jueces supernumerarios o suplentes en su corte, hizo ello designando a Ana María Zapata como jueza de ese caso, para ese caso penal en el cuarto juzgado penal de la Corte del Callao. Ahora, la cita de esta casación
del año 2016 es muy anterior a aquellas posteriores que la propia jurisprudencia, que la propia Corte Suprema también ha emitido, convalidando la validez de estos registros de audio para con con aquellos que incriminaban a César Inostroza Pariachi y otros altos funcionarios que también en su momento han sido con autorización judicial intervenidos y hoy generan elementos de cargo o medios probatorios por los delitos que han cometido. No es un tema de discusión finalmente esto, señor, pero sin embargo, como lo está citando el señor abogado, también hay que decirle al respecto que existe jurisprudencia encontrada y mayoritaria que dan validez a estos audios intervenidos y que son objeto de prueba y que han sido incluso merituados por el órgano judicial en sentencias reiteradas posteriores que han dado validez a las mismas. Entonces, señor, a lo ya sostenido, reiteramos, a lo ya sostenido por la defensa técnica del señor Inostroza Pariachi, que no se da la necesidad de un requisito de procedibilidad como está previsto en el artículo 4 del Código Procesal Penal para la procedencia de esta y la invalidez de todo aquello, como lo pretende la defensa, se ha realizado en este proceso penal con los actos de investigación y hoy en día con la acusación ya presentada por el Ministerio Público, con elementos de convicción que están sustentando los cargos contra esta persona. Razones por las cuales reiteramos nuestro pedido de que sea desestimado por infundada la cuestión previa planteada por la defensa. Gracias, señor. Gracias, doctor. Doctor Fernández también tiene el uso de palabra para concluir. Muchas gracias, señor magistrado. La sustancia de lo que se discute, señor magistrado, se ha restringido al ámbito de establecer si es que el hecho de que César Inostroza Pariachi haya aceptado la dádiva en septiembre del año 2015, en este caso, las atenciones en el Hotel María Angola, comidas en el hotel, en el restaurante El Palatador, en este caso, o haber sido canastas navideñas, etcétera, se concreten en el año 2016 y 2018. Es decir, el hecho de haber aceptado en el año 2015 que configura el delito, que ya se acabe el delito en este caso, ya se cometió el delito, y luego que recibe para corroborar, en este caso, el ofrecimiento, que vendría a ser un acto circunstancial. Entonces, la condición de la cuestión previa es que el acto no se pueda subsanar, que el acto per se, como condición de procedibilidad, anule esta acción que realiza en este caso el Ministerio Público. Consideramos que no se trata, o no sería en todo caso el efecto que podría ocasionar una cuestión previa para el caso. Eventualmente, si fuese tal vez una observación formal para que el fiscal pueda apreciar en un supuesto negado que no se da, podría precisar, porque la situación es plausible. El hecho imputado es que César Inostroza acepta el ofrecimiento de dádivas en el año 2015. Esa es la imputación. Eso es lo que se le está indicando a Inostroza Pariachi. No se le está diciendo que en el año 2018, en su condición de juez supremo, haya cohechado, haya sido materia en este caso de otro delito continuado de cohecho. No. Es la imputación en el año 2015. El otro son circunstancias o detalles postconsumativos, que inclusive prescindiéndose de ellos, el delito subsiste. Es decir, el ofrecimiento ya es en el año 2015. Entonces, si la finalidad de la cuestión previa es anular el proceso, que vendría a ser en todo caso la finalidad de esta cuestión medio técnico de defensa, no surtiría el efecto que se propone. En todo caso, señor magistrado, entendemos que si la imputación se circunscribe al año 2015 en su condición de juez superior para nombrar a Ana María Zapata Huertas y se da el acto, en este caso, y acepta el ofrecimiento, se acabó la imputación, se cometió el delito en ese momento, el resto son circunstancias que dan coherencia tal vez a la imputación, pero que de ningún modo significan una imputación contra Inostroza Pariachi. Esa situación va a determinar a criterio de la Procuraduría que la cuestión previa de no sea viable. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta antes de darle el uso de la palabra al señor Inostroza. Doctor Miranda, ¿cuál es el marco temporal preciso de la imputación? El marco temporal preciso, señor, data desde septiembre del año 2015, que fue designada la señora Ana María Zapata por el señor César Inostroza como presidente de la Corte Superior, como jueza supernumeraria de ese cuarto juzgado penal en el Callao,
para tener a su cargo la competencia y el trámite de este expediente. A ver, vamos a ver el número, un ratito. El expediente el incidente 548-2001-57, de interés del señor Salvador Rizzi Cortés. Ya, esa es la fecha. Desde ahí, porque la Fiscalía le imputa el verbo rector de aceptar el ofrecimiento de dádivas por Salvador Rizzi a cargo de las dádivas como sujeto activo del delito por Inostroza Pariachi haber aceptado estas dádivas. Como dice la acusación, señor, luego se dieron la recepción de estas dádivas posteriormente, efectivamente, lo dice así la acusación, incluso en tiempos ya en que el señor Inostroza Pariachi se encontraba como juez supremo, pero ya el tipo penal del cohecho se había consumado entonces con la aceptación en septiembre del año 2015, cuando se dio la designación de la referida jueza entonces, Ana María Zapata Huertas, en el cargo de jueza supernumeraria del cuarto juzgado especializado en lo penal del Callao. Ya, ok, gracias, doctor. Señor Inostroza, le doy 5 minutos. Gracias, señor juez supremo. Parece, doctor, con todo respeto, que primero se debió ver la parte formal para ver la cuestión previa. ¿Por qué le digo lo siguiente? Y eso quiero que tome nota, por favor. En la disposición de formalización de la investigación preparatoria se me imputa haber aceptado o recibido un almuerzo antes de septiembre de 2015. Verbo rector, aceptar o recibido. Como alguien dijo, ya se consumó el delito antes de septiembre de 2015. Sin embargo, en la acusación escrita, señor juez supremo, usted va a ver que han cambiado el verbo rector. No dice que he aceptado o recibido, sino que he aceptado un ofrecimiento, o sea, una promesa. Es como que el señor Richie me dijo, antes de septiembre, te ofrezco dar donativos en mi restaurante, te has dicho, cuando seas juez supremo. O sea, el año 2016, 2017, 2018. O sea, han cambiado el verbo rector. Por eso habíamos pedido nosotros en su escrito de observación que aclaren esa contradicción, porque ya tenemos precedente del Tribunal Constitucional que no se puede acusar por hechos o verbos rectores que no están en la disposición de formalización. Entonces, ahí viene el primer problema. Pero vamos a suponer que se cambie el verbo rector y ya me han ofrecido, antes de septiembre del 2015, para designar una jueza. Me han ofrecido en el futuro. Ya. Dice ahí la fiscalía, el procurador, ya está aprobado. Vamos a ver si está aprobado. Entonces, ¿qué objeto tenía, señor presidente? Señor juez supremo, investigar hechos 2016, 2017, 2018 como juez supremo. ¿Cuál era el objeto de la fiscalía? Probar que en esos 2 años me han dado dádivas. O sea que lo que prometió el señor Salvador Rizzi el 2015, antes de septiembre, recién se consumó, entre comillas, en el año 2015, 2016, 2017, 2018. Pero hay un problema. A partir del 29 de diciembre de 2015, yo ya era juez supremo. Por lo tanto, tenía la condición de aforado. Y no podían investigarme ni por hechos concomitantes, ni por hechos posteriores, sin autorización del Congreso de la República. Por eso hemos deducido una cuestión previa, por falta de requisito de proceder a acción penal, solo a partir de los hechos del 29 de diciembre del 2015 hasta el 2018. Se tiene por no presentada la denuncia, se excluye todos los hechos y que quede, como dice la Fiscalía y la Procuraduría, todos los hechos que han investigado hasta el 29 de diciembre del 2015. Ese es un primer punto. Ahora, el señor fiscal supremo ha sido ambiguo, ha dicho, bueno, puede ser, no puede ser, escuchado atentamente, y ha dicho de que ya no tengo, a la fecha no tengo derecho al antejuicio. Estamos de acuerdo, porque la Constitución habla que solamente tiene derecho al antejuicio después de 5 años de haber cesado en el cargo. Pero, señor juez supremo, esta investigación preparatoria feneció el 30 de julio del 2021, cuando todavía no se había cumplido los 5 años del derecho al antejuicio. Y ya he visto varias resoluciones de su despacho, también de la Corte Suprema de Sala Permanente, en otros actos funcionarios, cuando no le han hecho el procedimiento de antejuicio, se ha declarado fundado la cuestión previa.
porque en la época en que le abrieron la investigación preparatoria todavía tenía derecho al antejuicio. Por lo tanto, ese argumento de que ya los 5 años pasó no es de recibo. Aquí lo que se tiene que ver es, a Inostroza lo investigó esta fiscalía, disculpa la palabra, de contrabando, en una investigación preparatoria como juez superior, por hechos cometidos como juez supremo, sí. Me han levantado el secreto de las comunicaciones, registro histórico, el secreto bancario, todo como juez supremo sin autorización del Congreso. Y para terminar, anteayer hemos presentado una disposición fiscal de esta misma fiscalía. ¿Qué ha hecho la fiscalía al ver mi escrito de observación? Ha dicho, ¿qué hacemos? Efectivamente hemos violado el derecho al antejuicio. Ellos tenían la carpeta fiscal 9/2024, habían abierto investigación preliminar por hechos cometidos como juez supremo, o sea, el recibir cenas en el restaurante, atenciones en las canastas navideñas, etc. ¿No? 2016-2018, han estado investigando. Como se han dado cuenta de que en la carpeta fiscal 243, materia de acabo de la concesión, ya están todos esos hechos investigados, ¿qué han dicho, señor juez supremo? Vamos a acompañar la disposición. Hemos vulnerado el principio ne bis in idem procesal. Es decir, hay identidad de hechos. Ya el señor Inostroza ha sido juzgado, investigado, perdón, como juez supremo en la carpeta 243. ¿Y qué hacemos? Han dicho. Bueno, hay que declarar no al lugar a la formalización, ¿no? Porque claro, lo que debieron hacer es acumularlo, ¿no? Pero no han querido acumularlo para no descubrir lo que ellos habían violado, este derecho constitucional del antejuicio. En consecuencia, con la última disposición, la Fiscalía ha cavado su propia tumba. Está reconociendo que me han investigado en la carpeta 243 como juez supremo. Entonces tiene que expulsarse todos los hechos a partir del 29 de diciembre de 2015 y quedar hasta el 29 de diciembre los hechos, y si hay mérito a pasar a juicio oral, se irá, aunque nosotros ya hemos negado y hemos dicho que se va a sobreseer, porque no tiene la Fiscalía ninguna prueba en ninguna cena antes de septiembre de 2015, y menos que el señor Richie me ha ofrecido en el futuro darme cenas, y lo han condenado ilegalmente en un procedimiento de terminación anticipada. Y para terminar, en la requisitoria escrita, al señor Richie no le acusan por el delito de cohecho activo que habría cometido al haberme ofrecido antes de septiembre de 2015. A él lo han condenado por haber dado almuerzos el 2016 al 2018. Eso se va a descubrir en su momento, para descubrir la mala intención que ha tenido el Ministerio Público en contra del declarante. Muchas gracias, señor presidente, señor juez supremo, y esperamos que usted resuelva con objetividad e imparcialidad, con respeto estricto a los derechos fundamentales del que habla. Eso es todo, Gracias. señor juez supremo. Gracias. Gracias a usted. Vamos a resolver entonces la cuestión previa. Voy a fijar la fecha de la audiencia para el día viernes 11 de julio, este viernes próximo, a las 8 de la mañana. Señor juez supremo, disculpe que sea impertinente, pero en aras del debido proceso, ¿me escucha, señor juez? Sí, le estoy escuchando. Sí, ¿cómo quedaría la contradicción entre la disposición de formalización que hay un verbo rector de haber recibido con la requisitoria que dice haber aceptado un ofrecimiento? Que son totalmente distintos, ¿no? Una ofrece... Sí, pero primero voy a ver lo de la cuestión previa. Eso es lo que voy a verificar. El verbo rector marca la cuestión previa también, señor juez supremo, a mi criterio, ¿no? Claro, bueno, eso lo vamos a cambiar. Ya usted lo vea, ¿eh? Gracias. Sí, gracias. Para el día viernes 11 de julio a las 8 de la mañana. 11 de julio. 11 de julio, 8 de la mañana. Sí, doctor Miranda. Sí, doctor, gracias. A ustedes tienen juicios, ¿no? Sí, quisiera saber si es que ese día solamente se va a resolver la cuestión. Sí, solo la cuestión previa. Solo la cuestión previa. Ya, doctor, gracias. Ok, gracias. Siendo las 15:59, se concluye la presente sesión. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, doctor.